Hola, ¿qué tal a todos y a todas? El placer de saludarlos, de saludarlas. Es un honor para mí estar participando en esta nueva propuesta que se lleva adelante gracias a la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil a cargo del licenciado Gastón Sotelo y UPAMI. En relación a estas propuestas, la universidad no solo brinda este curso de personajes de la historia, sino otras propuestas más, las cuales pueden anotarse, pueden participar. Sé que se pueden anotar hasta en 3 cursos. Cualquier cosa en el grupo de chat del WhatsApp se encuentra Diego Blanco. Diego Blanco, ¿quién es? Es el coordinador de todas estas propuestas que se vienen llevando adelante. Y estas propuestas que se vienen llevando adelante, la intención que tienen en sí es poder acercarnos. Y cuando hablamos de acercarnos, es cortar distancia. ¿Y cortar distancia para qué? Bueno, me parece que en estos tiempos es interesante tratar de no solamente realizar una mirada introspectiva, reflexionar de lo que ha acontecido, no solo en la época de pandemia, sino post pandemia, y a partir también de eso, ir pensando de repente en interpretaciones, en búsquedas, en investigaciones, en tratar de buscar respuestas a inquietudes, a interpelaciones que tengamos en nuestra vida. Y para todo eso están las diversas propuestas que se brindan desde la Universidad Nacional del Oeste, la cual se sitúa en la provincia de Buenos Aires, en Merlo más específicamente. Pero el curso que nos convoca, en el cual nos encontramos ahora, es de personajes de la historia. ¿A qué apuntamos en este curso de personajes de la historia? Si bien, bueno, yo ya he realizado cursos de personajes de la historia, hechos significativos, hitos de la historia, historia argentina. En esta propuesta, lo que vamos a tratar de hacer es buscar a esos patriotas, a esos pensadores, a esas personas que han aportado de manera significativa, no solo con su vida, sino con su entrega, ¿sí? Desde el área del conocimiento, como también otras personas que se han entregado en cuerpo y alma a la causa nacional. Antes de ya empezar a avanzar e interiorizarnos en relación de lo que estuve hablando el día jueves, les comento que, bueno, yo estuve en la Cátedra de Historia Económica y Pensamiento Nacional de Néstor Forero, el cual me ha convocado para ser su ayudante. Estuve un periodo con él, con lo cual tuve la suerte de aprender un montón. Les recomiendo poder leer sus libros, o si se enteran de alguna charla que él esté dictando, es un honor, es un placer. Yo siempre a veces me pregunto cuántas vidas tuvo esta persona para saber tanto. Eh, y para mí, bueno, ha sido un lujo ser convocado por él. Después, bueno, ahora me desempeño en otras materias como docente en la Universidad Nacional del Oeste y también tengo experiencia en lo que sería el nivel secundario. Realizo formaciones y capacitaciones hacia el exterior, pero bueno, ya no voy a estar hablando sobre mí. Antes de empezar a desarrollar personajes que he pensado para este curso intensivo que se va a estar realizando durante el mes de febrero, en el cual les comento que me ha interesado a mí desarrollar sobre algunos de los integrantes de Forja, no sé si han escuchado en relación a ellos. Pero antes de introducirme o empezar a desarrollar, con lo cual vamos a aprovechar los encuentros que iremos teniendo, encuentros que se van a realizar
los días jueves de 14 a 16 horas, en la sede Belgrano, en la sede Golf, como también suelen decirle, Belgrano 369, fue frente a la estación de San Antonio de Padua, del lado norte. Y el jueves, lo que se estuvo hablando, lo que se estuvo desarrollando, es que si bien nosotros vamos a estar hablando sobre estos personajes, los cuales yo considero que de repente es axial el poder abordar, el conocerlos, el llevarnos interrogantes para seguir buscando material, para seguir investigando en casa. Yo no vengo simplemente a dar respuesta a todo, tampoco tengo la verdad absoluta. Lo mío es una pretensión de verdad, lo cual puede llegar a ser falseado, y mi intención es que podamos enriquecer a través de qué, de socializar en los encuentros que tengamos. En esos encuentros nos vamos a encontrar con que en algunos puntos vamos a poder coincidir, en otros no, y así también se han dado esas interpretaciones en el devenir de nuestra sociedad. Ahora, ¿ustedes por qué creen que se pueden llegar a generar esas diversas interpretaciones? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué uno piensa de una forma? ¿Por qué otra persona piensa de otra manera? ¿Por qué ante el ver un hecho uno da una observación, otro da otra observación? De repente las dos observaciones pueden ser ciertas. Y eso, les comento, que se debe a qué? A los modelos mentales, Pichon-Rivière, hay quien se lo considera en nuestro país como el padre de la psicología social, lo llamaba el aparato del pensar, y razón por la cual uno, podemos decir, que hace lo que hace, piensa lo que piensa, siente lo que siente, porque vivió lo que vivió. ¿Y con esto qué queremos decir? Lo que queremos decir es que nosotros nos vamos relacionando a través de que de esas tramas vinculares, de los vínculos, de los procesos de socialización, cuando uno entra en comunicación con un otro, pero cada uno en esa filmadora social, en ese aparato del pensar, en ese propio modelo mental, se va a encontrar con que hay diferencias. ¿Y en qué están esas diferencias? ¿Por qué cada uno tiene una forma de apreciar, de ver, de interpretar, de concebir esa realidad en la cual se sitúa? Bueno, esto se debe a que cada modelo mental, o que el modelo mental, se encuentra conformado por 4 componentes. Uno de esos componentes tiene que ver con una cuestión genética. Nosotros somos una única combinación de ADN, más allá de que hay características que nosotros compartimos con nuestros familiares, por eso está que cuando uno quiere llegar a saber un parentesco biológico con un estudio de sangre, puede ver el nivel o grado de compatibilidad con esa persona para saber si es un familiar. Pero, como decíamos al principio, nosotros somos una única combinación, venimos al mundo con esa codificación, con lo cual también, además, tenemos nuestras características propias. ¿Sí? Por otro lado, también nosotros nos encontramos insertos en una cultura. No es lo mismo haber nacido en China, que en Paraguay, que en Argentina, que en México, Estados Unidos, Rusia, España, etc. A su vez, podemos decir, no es lo mismo haber nacido en Salta, Jujuy, en Buenos Aires, en Santa Cruz, etc.
o desde la misma provincia de Buenos Aires. No es lo mismo haber nacido, vivido, no sé, en Cava, en La Matanza, en Merlo, en Ituzaingó. Y cuando voy nombrando los lugares, no es que quiera decir que hay un lugar que es mejor, un lugar que es peor, no, sino que cada uno tiene esas características propias. Y cuando hablamos de esas características propias, hablamos, por ejemplo, de sus tradiciones, sus creencias, y también que esos consensos, esos acuerdos que se dan en la praxis, o sea, esa sociedad en ese devenir histórico va consensuando, va acordando lo que también va a conformar en esa cuestión cultural de ese lugar determinado. Por ejemplo, lo hemos notado hace muy poquitito, que si bien nos trajo una linda noticia con el tema del Mundial, pudimos notar que se realizaban diversas entrevistas y de repente le preguntaban a los argentinos que habían ido allá cómo era relacionarse, cómo era ese día a día, cómo era esa cuestión a través de comunicarse, socializar, o por ejemplo a las mujeres, que de repente estaban otras con velo, que nada más se le veían los ojitos, a, por ejemplo, no sé, nos encontramos en una época de mucho más calor en nuestro país, y que de repente las mujeres acá se visten de otra manera, de que hay cuestiones que allá se permiten, que acá no. Bueno, cada lugar va a tener esos condicionamientos, eh, y condicionamientos que pueden llegar a ser positivos o negativos, ¿sí? Pero cada lugar va a tener esa propia cultura que la va a hacer característica, ¿sí? En una cuestión específica de cuando hacemos referencia a un lugar determinado. A su vez también nosotros tenemos nuestras propias experiencias de vida, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo haber nacido o vivido durante la Segunda Guerra Mundial, durante la dictadura militar, en época ya de democracia, eh, digamos, hay hechos que nos van condicionando, como también pueden acontecer los de nuestro propio día a día, el tema de la inseguridad, el tema de haber sido víctima, no sé, de algún secuestro, de algún robo, o sea, cada uno va teniendo esa propia experiencia que lo puede llegar a marcar. Pero no solamente tienen que ver con estas características que yo estuve nombrando, que de repente quizás pueden encontrar un tinte más negativo, sino que lo hice a propósito para que sea más notorio. Pero todo lo que nosotros fuimos realizando en nuestro devenir, digamos, de alguna manera van condicionando esa forma de ver, esa forma de pensar, esa forma de sentir, porque nuestra experiencia, nuestra historia, es parte de ese modelo mental. Como también, el cuarto componente, el tema del lenguaje. Digamos, tenemos una forma de comunicarnos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con personajes de la historia? ¿Para qué lo traigo? ¿A qué hago a colación con esto? Esto lo estoy trayendo, esto lo estoy comentando, porque es fundamental que nosotros tengamos en cuenta, como personas, como ciudadanos, que somos parte de una sociedad, que cada uno tiene una forma de pensar, de ver, de percibir esa realidad a desarrollarse, como se dará, por ejemplo, en nuestro curso, como también en nuestras diversas prácticas de la vida cotidiana. Por lo tanto, es de gran significancia
el respeto que tenemos que tener al momento de comunicarnos con ese otro. Y también aprovechar esa posibilidad de descubrir por lo que nosotros podemos llegar a ser similares. Y el respeto siempre ante las diferencias que se pueden producir en una dialéctica, en un proceso de comunicación que se llega a dar cuando uno se está vinculando. Por eso, yo desde el comienzo había dicho que yo lo que tenía que era una pretensión de verdad a partir de mis conocimientos, de mis saberes, por haberme formado, por haber leído, desde mis propias concepciones, intereses particulares, yo voy a destacar algunas cuestiones y espero que esas cuestiones que quiero llegar a destacar, esos personajes que he llegado a seleccionar, sean del interés de ustedes. Y si bien, bueno, quizás hay muchos personajes para desarrollar, yo en este curso me voy a estar centrando en personajes del siglo XX. ¿Y por qué en personajes del siglo XX? Porque, bueno, quizás nosotros nos vamos a encontrar con que hay muchas obras, muchos libros de Manuel Belgrano, de San Martín, de Juan Manuel de Rosas, de Bartolomé Mitre. Podemos llegar a nombrar desde diferentes lugares, Rivadavia, más allá que, bueno, Rivadavia y Bartolomé Mitre no son de mi agrado, pero bueno, el tema es que hay un montón de todos esos personajes que se han desarrollado en mayores bibliografías, como a su vez también de repente el tema del tratamiento en los procesos formativos. ¿Y a qué hago mención con esto? Bueno, cuando fuimos a la escuela se los mencionaba más de alguna manera, no sé, el, el himno a Sarmiento, por más que es otro personaje que no me gusta, pero no quita a que también deba ser desarrollado, pero hubo otros personajes. Y cuando hablo de personajes, hablo de individuos, ¿eh? No hay nada de no hay una connotación, no hay una denotación específica, que de repente han hecho grandes aportes durante el siglo XX y se los ha tratado de ocultar, de silenciar, de invisibilizar, de tratar de sacarle que el tema del reconocimiento, los aportes que ellos han brindado, razón por la cual es menester que podamos, digamos, a través de estas propuestas, volver a traerlos, volver a tenerlos presentes. Por ejemplo, acá yo tengo un libro, y este va a ser uno de los personajes de la historia que nosotros vamos a estar desarrollando, vamos a estar viendo. Por ejemplo, escribió el Plan Prevision. No sé si lo han escuchado. Este libro se escribe para el año 55, por ahí. Y él, por ejemplo, en un momento de este libro, escribe aquí y dice, ¿hacia dónde vamos? Se los pienso leer por una cuestión que quiero compartir, y no solamente mi intención es llenarlos de material bibliográfico para que lean, sino después ustedes pueden indagar a través de Google, me consultan cuáles son sus líneas de pensamiento, cuáles son sus intereses, sus temáticas. Pero miren, por ejemplo, esto, que la verdad es que es muy interesante. Él en el año 55 escribe: he procurado proporcionar todos los elementos de juicio para que el lector, por sus propios medios, pueda juzgar acerca de la realidad económica y de sus perspectivas en esta hora decisiva para la nacionalidad. El plan Prebisch significará la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza
y de nuestra renta hacia las tierras de ultramar. Los argentinos reduciremos el consumo en virtud de la elevación del costo de vida y del auge de la desocupación. De esta manera, no solamente aumentarán nuestros saldos exportables, sino que serán más baratos, lo que será aprovechado por el consumidor inglés, que ensanchará su cinturón a medida que nosotros lo vayamos achicando. La mayor parte de nuestra industria, que se sustentaba en el fuerte poder de compra de las masas populares, no tardará en entrar en liquidación. Los argentinos apenas sí tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada. Los productores agrarios, que en un momento verán mejorar su situación, no tardarán en caer en las ávidas fauces de los intermediarios y de los consorcios de exportación, que muy pronto absorberán el beneficio de los nuevos precios oficiales. Para ese entonces ya no existirá el IAP, ni habrá defensa posible. Exportaremos más, pero percibiremos menos por esas exportaciones en razón de la caída de nuestros precios como efecto directo de la reforma cambiaria. Luego, a medida que se destruya el sistema del comercio bilateral y entremos en la zona de libra esterlina, tendremos que comenzar a ceder a la presión del único comprador. Llegado ese momento, no habrá más remedio que aceptar sus imposiciones, porque estará cerrada toda otra posibilidad. Se cumplirá así una clara sentencia de Prebisch. Las economías débiles no colaboran, se subordinan fatalmente. El patrón oro y la vulnerabilidad económica en nuestros países, ¿no? Esto es lo que estaba trayendo con lo que decía recién de esas economías débiles que no colaboran, se subordinan fatalmente. A su vez continúa y dice, mientras tanto nos iremos hipotecando con el fin de permitir que falsos inversores de capital puedan remitir sus beneficios al exterior. Y como nuestra balanza de pagos será deficitaria, en razón de la caída de nuestros precios y de la carga de remesas al exterior, no habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Llegará entonces el momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios bienes, como los ferrocarriles, las flotas o las usinas. Poco a poco se irá reconstruyendo el estatuto del coloniaje, reduciendo a nuestro pueblo a la miseria, frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país satélite. Esa es la verdad documentada, que no quiere ser sino un humilde aporte al conocimiento de hechos que interesan al porvenir de nuestra patria y también de nuestros ciudadanos. Solo aspiro que el lector, superando toda bandería, todo sectarismo, se aboque a la verificación de las cifras y de los hechos consignados. Que no se deje escandillar por los fuegos artificiales de los hombres magos, ¿sí? De esas creaciones míticas con que los imperialismos pretenden explotar la ingenuidad de los pueblos jóvenes. Bajo el falso pretexto de una crisis económica sin precedentes, está por consumarse la gran estafa a los intereses y a las aspiraciones
de la nacionalidad. Ha llegado la hora en que por encima de los transitorios rencores internos, cada argentino asuma la responsabilidad que le compete. La historia es despiadada y no excusa a los hombres por la buena fe y la ignorancia que les hizo pasibles del engaño. La historia sola sabe de los que contribuyeron a empequeñecerla, a esclavizarla y a expoliarla. No le interesan las intenciones, sino los hechos positivos. Quienes en este momento ejercen el poder tienen fuerza para convertir en ley sus decisiones. Deben asumir la tremenda responsabilidad de la política económica. Todo lo demás es pura bambolla, hecha de exprofeso para distraer la atención y disimular la estafa. En la reforma económica está el secreto de nuestro porvenir libre o esclavo. Del bienestar o de las penurias de los argentinos. Y también del juicio definitivo que la historia formulará sobre los hombres y las instituciones que asumieron la responsabilidad de mandar en esta tierra. Esto lo escribió Arturo Jauretche en el año 1955. Yo cada vez que leo esa parte del libro, primero, bueno, la verdad que es increíble, me genera ese asombro, cómo lo aportado por la pluma de Arturo Jauretche hoy sigue siendo vigente. Hoy nos encontramos con que seguimos repitiendo los mismos errores de otros tiempos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el resignificar la historia es axial para poder conquistar el futuro. Y estas personas, por ejemplo, estos integrantes de Forja, como Arturo Jauretche, como Scalabrini Ortiz, como Manuel Ortiz Pereira y otros más, han brindado aportes increíbles a la corriente de pensamiento de esos mediados del siglo XX. También nos vamos a encontrar con Hernández Arrey, con Rodolfo Kusch, con Leopoldo Marechal. Bueno, hay un montón de grandes personajes de nuestra historia que se los quiere opacar, invisibilizar. Por eso traerlos es reivindicarlos. Y reivindicarlos es tenerlos presentes. Y tenerlos presentes es fundamental para seguir con la causa que ellos dieron comienzo o que llevaron adelante tiempo atrás. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no solamente estaremos hablando de estos personajes, sino que se van a circunscribir a ciertas cuestiones que le dan magnitud a sus aportes. Cuando hablamos de pensamiento nacional, debemos tener en cuenta que ese pensamiento nacional es una matriz de reflexión que va a estar siendo surgida dentro de nuestro país en ese calor de esa resistencia contra diversas experiencias colonialistas y que a su vez va a estar siendo nutrida por múltiples vertientes. Ahora, esta nunca se va a estar organizando como corriente y esto va a ser que se debe a, por un lado, esa heterogeneidad de esos componentes y también a ese desarrollo que tuvo. Ese desarrollo que tuvo es en un carácter paraacadémico, o sea, se da fuera
de las academias. Estos personajes de la historia llevan adelante sus investigaciones y las empiezan a compartir. Y al compartirlas las sociabilizan en esos sectores donde se encuentran. Y gracias a esa sociabilización es que dan a conocer un montón de cuestiones que en ese entonces quizás no se tenían en cuenta, aunque quizás no eran importantes para muchos, pero que sí eran condicionantes para nuestro país, para nuestro desarrollo, para las causas fundamentales de los diversos pueblos de nuestra América Latina. A su vez también, cuando hablamos de pensamiento nacional, vamos a hacer mención de que va a estar siendo autodefinido. Cada uno va a estar dando un aporte, una definición de qué es lo que considera, qué es lo que incluye. Como habíamos dicho, era que esto, heterodoxo, era mestizo, era multígeno. Y va a estar influyendo concretamente sobre dos grandes movimientos que se van a estar dando en nuestro país durante ese siglo XX. Y cuando hablamos de esos dos grandes movimientos que se van a dar en el siglo pasado, tenemos por un lado el irigoyenismo y por el otro lado el peronismo. Ahora otro tema que quiero traer, porque a veces, o muchas veces, se habla, por ejemplo, de la grieta en nuestro país, como si esos antagonismos, esas visiones, esas cosmovisiones, esos diversos paradigmas, fuese algo que aparece ahora. No, esto ya tiene mucho tiempo. Si nos pensamos, si nos preguntamos, mejor dicho, ¿a partir de cuándo hay cultura en nuestra querida América, según Martín? Y muchos van a decir, no sé, tenemos 500 años, tenemos 400, tenemos 200. En realidad, tenemos más de 12.000 años. Si quieren, después pueden buscar en Google o les puedo compartir lo de las cuevas de las manos. Ahora, en nuestra primera etapa histórica más conocida y desarrollada, nos vamos a encontrar con que se van a generar dos asentamientos en nuestra América. Y por un lado, en esos asentamientos estuvieron los españoles, por otro lado estuvieron los ingleses. Ahora, ¿cuáles fueron las características? Porque a partir de conocer esas características podemos saber cuáles fueron también las diferencias que se van a estar dando sobre estos asentamientos. Y nos vamos a encontrar, aunque cuando hacemos mención a los ingleses, cuando se llevan adelante estos asentamientos, no se va a estar generando o llevando adelante una ligazón con esos primeros habitantes. Y no se van a estar ligando, no se van a estar involucrando. Como también podemos decir de que también estos se encontraban asimilados, ¿no?, a ese espíritu de cambio de Occidente, ¿no?, esa cuestión de modernidad, que se van a convertir en ese natural desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos liberamos de los españoles, en vez de seguir con esa cuestión por la cual luchamos tanto en lo que conlleva esa libertad, sin embargo, de repente seguimos con los ingleses. Arturo Jaureche, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado, que decía que la cuestión no era cambiar de collar, sino cambiar esa condición de perro. Y otro tema que se lleva adelante en este asentamiento inglés en nuestra América es el tema de la tabla rasa. Ahora, cuando hablamos de los españoles, estos sí se van a estar ligando
con esos primeros habitantes. ¿Qué se va a estar generando? Se va a estar generando el mestizaje, ¿sí? Y acá va a haber algo que, si bien antes decíamos que estaba esa cuestión de asimilar, esa cuestión de ese espíritu de cambio de Occidente, como lo moderno, como lo nuevo, acá, cuando aparecen los españoles, no van a estar asimilando ese espíritu de cambio de Europa como esa modernidad, sino la van a estar resistiendo, digamos, los pueblos preexistentes que se encontraban en ese entonces en nuestra América, tenían sus dioses, tenían ese Dios a quien adorar, en quien creían. Y era muy diferente a ese Dios que traían desde Occidente, por dar algún ejemplo. Y esto va a llevar ¿qué? Al mestizaje, a la alteridad, a la continuidad, ¿no? Como ese mestizaje en cuanto como ese no histórico, ¿sí? Por lo tanto, este mestizaje, decía Armando Porati, que Armando Porati fue profesor y doctor en filosofía antigua, decía que Iberoamérica fue el único lugar donde la expansión europea va a mezclar su sangre con las etnias nativas, a los que se van a agregar africanos y otros también fuertes múltiples, por llamar de alguna manera, y el mestizo va a estar siendo en sí mismo una resultante dialéctica, una unidad de diferencias reales y tal vez, a su vez, contrarias, ¿no? A lo que Gustavo Sirigliano va a decir que es importante pensar desde sí. ¿Pensar para qué? Para ser uno mismo. Y el pensar para ser uno mismo, ¿qué es? Liberarse, despojarse. ¿Y despojarse de qué? De lo ajeno. ¿Y eso qué es? Deseducarse. ¿Por qué? Porque el pensamiento ajeno, cuando uno no es libre, no va a estar ayudando, porque va a ocupar desalojando nuestra posibilidad de pensar lo nuestro desde nosotros mismos. Y Arturo Jaureche dice, tuvimos que destruir hasta nosotros mismos. Y en primer término, el pensamiento en el que se nos había formado como el resto del país. Y desvincularnos de todo medio de publicidad, de información y de acción, ya que ellos se encontraban en manos de los instrumentos de dominación empeñados en ocultar la verdad. Renunciar a todas las doctrinas y las soluciones que daban las cátedras, ¿no? En esos entonces. O, por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos, con Anteojito, con la Villiquen, uno, por ejemplo, el 12 de octubre veía la portada y parecía como que todos eran amigos, que iban de la mano, que se cambiaban espejitos por oro, ¿no? Como que fue todo muy ameno, y sin embargo, lo que conlleva esa fecha para nuestro país, para nuestra querida América, es un hecho horroroso en cuanto a la matanza y saqueo a los que hemos sido sometidos. Esto, a su vez, genera un gran impacto para nuestro propio desarrollo. Pero bueno, en esa época estaba llena de indios, había otra cultura, pero no quita que eran nuestras riquezas y que debería haber habido otro tipo de desarrollo en ese devenir.
Uno puede hacer diversos planteos interpretativos de cómo podría haber sido, si no hubiese pasado una cosa, si no hubiese pasado la otra. Sí, claro, hay un montón. Hasta hay un programa en Canal Encuentro en relación a eso. Pero acá lo que vamos es el pensar desde nosotros mismos, para no ser pensados por otros. El tener un proyecto que nos incluya y no venir a encastrar un proyecto que no es representativo para nuestras tierras. ¿Y esto por qué? Porque cuando se trae un proyecto de otro lugar, ese proyecto está pensado en base a qué? A ciertas características determinadas, en tiempo, en forma, en espacio. Cuando se piensa en un lugar, en ese lugar, ¿qué hay? Una cultura. Entonces no podemos estar trasladando y encastrando como si nada. Hay cuestiones fundantes. Una de las tantas es esa cuestión de la cultura de un lugar determinado. ¿Sí? Y como veníamos diciendo, esta relación que se da con los españoles también se ve manifiesta cuando, por ejemplo, aparece un libro, Civilización y Barbarie, ¿no? Donde lo nuestro, por ser nuestro, que era bárbaro, y lo de afuera, la civilización, ¿no? Esa cuestión romántica de enamoramiento con lo occidental. A lo que Fermín Chávez decía que esta civilización y barbarie, esa dicotomía, que va a trastornar esos supuestos culturales hasta el punto de hacer creer a los nativos que su civilización consistía en la silla inglesa y en la levita, y además va a traer esto aparejado una concepción naturalista de la sociedad bajo la cual debía sucumbir ese etos, ¿no? de ese pueblo, en este caso de nuestro pueblo, y también de nuestra incipiente germinación espiritual. Como Arturo Jaureche va a decir que la incomprensión de lo nuestro, preexistente como hecho cultural, o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, es lo que va a llevar a ese inevitable dilema, ¿no? Que todo hecho propio, por ser propio bárbaro, y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Y si pensamos de esta manera, ¿qué pasa? Que civilizar lo que estaba consintiendo es a desnacionalizar. Por eso es fundamental todo lo que conlleva y lo que reviste a estos personajes que estaremos desarrollando en estos tiempos, como también cuestiones fundamentales en las corrientes de pensamiento nacional que nos van a ayudar a entender qué ha acontecido en ese tiempo para que este personaje dé su interpretación de esa realidad en la cual él se encontraba situado. Espero que esta introducción que les estoy dando, que ya este jueves sí quiero verlas, espero que no haga tanto calor como el otro día, y ahí podamos desarrollar más sobre el pensamiento de Arturo Jaureche y otros personajes, como también les voy a compartir algún material para que cada uno pueda hacer su aporte. Quiero escucharlos, quiero escucharlas, porque como siempre dije,
Es fundamental que al momento de interactuar, desde el respeto, podamos llegar a enriquecer cada uno de los encuentros. Yo les voy a estar pasando algún videíto, algún material. La idea no es saturar, me atrasé en subir para compartir este video y la intención es que no lleguen sobrecargados, sobrecargadas a este día jueves, sino que lleguen con qué, con ganas, ¿sí? Así que bueno, este día jueves a las 14 horas nos vamos a encontrar en sede Belgrano, acuérdense, la sede del golf, la que queda frente a la estación de Pado. Ante cualquier duda o inquietud, bueno, está el grupo de WhatsApp. Mi nombre es Leonardo Fernández, que las voy a estar acompañando durante este cuatrimestre. En el grupo se encuentra el coordinador Diego Blanco, que siempre está predispuesto a dar una mano. Y esperemos que podamos combatir este calor de la mejor manera, de la manera amena, llevando adelante esta propuesta cultural, donde podremos conocer un poquitito más y esperemos que esto sea el sembrar esa semillita que dé un fruto muy significativo. Darles las gracias y bueno, la intriga de cómo se llevará adelante, de qué resultará este jueves. Pero bueno, nada, lo prometido es deuda. No quiero ser más extensivo, enviarles un fuerte y cálido abrazo a la distancia y ya prontito nos estaremos encontrando. Chao, nos estamos viendo, nos estamos encontrando.